Hacemos un nuevo contacto informativo porque tenemos el privilegio de conversar a esta hora con James Story, quien es el ministro consejero y también el encargado de negocios de la embajada afuera de Estados Unidos en Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. No, gracias, Gaby. Es un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas. Han presentado entonces este plan, un camino hacia la transición democrática. En el día de ayer podíamos conversar con algunos funcionarios del Departamento de Estado y decían que esto no estaba diseñado para hablarle directamente a Nicolás Maduro, para hacerlo cambiar de parecer. ¿A quiénes les estarían hablando ustedes directamente a través de este camino? Al pueblo de Venezuela, al pueblo de Venezuela. Lo que estamos mostrando con ese camino, este borrador, es que estamos dispuestos, como siempre éramos dispuestos, a abrir un espacio para un diálogo verdadero político en el país. No estamos diciendo que los venezolanos tienen que tomar lo que lo que está propuesto aquí como la única cosa que se puede hacer. Solamente estamos comenzando un inicio, digamos, para los venezolanos tomar en cuenta y mostrando al mundo que los Estados Unidos sí estamos dispuestos a levantar sanciones y apoyar un proceso político. Siempre hemos dicho y ahora estamos mostrando. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, en la propuesta piden que haya un gobernador del lado del PSV y del lado de la coalición democrática. ¿Por qué específicamente esta figura? Mira, solamente de nuevo estamos colocando ahí en la mesa algunas ideas. Y de nuevo, son para los venezolanos tomar la decisión. Lo más importante es que la Asamblea Nacional, que representa los intereses del pueblo de Venezuela, toma la oportunidad de llegar de los acuerdos entre ellos, inclusive con el PSUV como partido político que tiene más del 25% del voto en la Asamblea Nacional, para llegar a un acuerdo. Pero déjeme también subrayar que nosotros apoyamos 100% el presidente interino Juan Guaidó. El presidente Guaidó ha mostrado que él está dispuesto, si sería necesario, salir de ser presidente para conformar un gobierno interino y él como líder de la Asamblea Nacional está dispuesto a hacerlo. Y nosotros estamos diciendo, ok, entendemos el plan que ustedes han discutido durante meses, entonces este borrador está en la línea del presidente Guaidó y la línea de lo que ha dicho él. Ahora bien, para muchos venezolanos es difícil entender esto. Se habla que el PSUV podría elegir entonces a dos de esos miembros. El presidente del PSUV es Nicolás Maduro, el vicepresidente del PSV es Diosdado Cabello. Ellos no tienen nada que negociar porque ya tienen un cargo criminal que no va a ser levantado. ¿Qué le dice a quienes que dicen es impensable sentarnos a negociar con narcoterroristas? Mira, para nosotros estamos hablando de la Asamblea Nacional, no estamos hablando de los líderes de partidos políticos específicos. Pero más una vez, yo creo que no deberíamos caernos, digamos, en algunas trampas de tratar de llenar los espacios en el documento. El documento solamente es un comienzo para unas conversaciones de los venezolanos. Y de nuestro lado, el Maduro ha dicho muchas veces que él es hombre de diálogo. Estamos mostrando un proceso de diálogo y estamos mostrando de nuestra parte de lo que estamos dispuestos a hacer. Entonces, cuando el señor Ariasa descarta en menos de 2 horas cualquier iniciativa nuestra al pueblo de Venezuela, indica realmente que no tiene tanto interés en buscar una fórmula de una salida política en el país. Para nosotros, no solamente es algo para comenzar, es mostrar que estamos dispuestos. Y lo que estamos dispuestos, ¿y por qué? Porque el pueblo de Venezuela necesita apoyo, sobre todo en este momento de pandemia de coronavirus y todo lo que está pasando con el precio del petróleo. Queremos apoyar al pueblo de Venezuela.
Ahora bien, hay muy poco tiempo porque estamos enfrentando una pandemia, como usted lo señala. Hay, por ejemplo, un poder de veto que se le da a ambas partes. En ese poder de veto podrían pasar meses de negociación, o sea, colocan a un personaje de un lado y el otro lo veta, o sea, sé que son ideas, pero ¿cómo lograr un acuerdo? Primero que además ellos ni siquiera se quieren sentar. Mira, la primera cosa es que lo que hemos mostrado es transparencia, transparencia total. Hemos discutido con el presidente interino Juan Guaidó, estaba de acuerdo con el proceso que planteamos. Entonces, para nosotros y para las dos partes, entrar, digamos, de nuevo en un diálogo falso que no es transparente, no ayuda al pueblo de Venezuela. Lo que estamos diciendo es que hágale transparentemente y hágale lo más rápido posible. Porque cada día que pasa, con o sin coronavirus, antes del coronavirus también, la situación de los venezolanos era pésima. Ahora es aún peor. No hay gasolina. La gente no tiene comida para quedarse en la casa 2 o 3 semanas esperando cuarentena. Y la gente tiene que salir para hacer sus compras. No hay medicamentos. Para nosotros es un proceso para un futuro mejor. Pero si me permite extender un poquitico, durante 14 meses, he hecho una pregunta al régimen. Muéstrame una empresa que no quiere venderle comida o medicamentos, porque nuestras sanciones no están en contra de medicamentos ni comida. Y no me han respondido hasta el momento, porque simplemente no están comprando esos medicamentos y comida. Y nosotros queremos apoyar un proceso para que tengan la gente de Venezuela los insumos necesarios. Me quedan dos preguntas. Primero, la importancia del estamento militar y también si este plan no resulta, ¿cuál es el siguiente paso? Hay quienes dicen que se están dando precisamente esos pasos a que ocurra lo que ocurrió en Panamá con el dictador Noriega. ¿Podríamos ir hacia allá o ustedes confían en el estamento militar que haya algún tipo de reacción? Mira, no deberíamos especular tanto, deberíamos enfocar ahora en un plan transparente que indica un camino para la salida de la crisis. Por supuesto, con tantos problemas dentro de Venezuela, FARC, ELN, grupos ilegales armados en todo lado, la verdad es que Maduro y su grupo no está dominando el territorio venezolano, que es un problema no solamente para los venezolanos, sino también para la región. Entonces, el papel de las fuerzas nacionales sí es fundamental también en cualquier proceso Pero que traicionarían a Maduro, dejan a Vladimir Padrino López casi que en el documento de las garantías. ¿Creen que Otra vez, Gaby, este es algo para comenzar una discusión entre los venezolanos. No es la última palabra. Por último, el tema de la recompensa que están ofreciendo también por todas estas personas. En primer lugar, no se incluye a Vladimir Padrino López ni a Michael Moreno. Esto va a ser posterior. Y el alcance que tienen. Ellos sobrevolando otro país podrían ser capturados. ¿Hasta dónde llega ese tema de la captura? Mira, de nuevo, lo que muestra el juicio, entre comillas, hasta el momento del Departamento de Justicia, es que en los Estados Unidos hay separación de los poderes. Ahí tiene la justicia, el ejecutivo, en lo cual trabajo yo, y el legislativo. Para los dentro del régimen de Maduro no entienden este figura, porque para ellos lo que manda el jefe todos tienen que hacer. Para nosotros no es así. Entonces, las preguntas específicas sobre los indictments de Maduro y otros. El plan de recompensas pertenece al Departamento de Estado, tengo entendido. Sí, pero hace parte del paquete. Una vez que sale un indictment, nosotros también tenemos la obligación de hacer el Narcotics Rewards Program, se llama. Bueno, ese no indica, pero no indica, país, por ejemplo, pero no indica que nosotros no estamos dispuestos a tener conversaciones con esas personas. Lo que indica es que tiene que enfrentar el Departamento de Justicia su juicio. O sea, ellos ya tienen 3, 4, 5 años estudiando, investigando, y por esa razón lanzaron
en este momento sus indictments contra Maduro y otros. Cuando lanzan es porque tienen la prueba y tenemos todas las pruebas necesarias. Ahora es para el pueblo de Venezuela decidir también cómo enfrentar y tejer, digamos, una solución en ese sentido. Finalmente, ellos no tienen nada que perder porque estos cargos criminales no se levantan. ¿Cómo negociar de esta manera? Mira, más una vez, sí se puede tener conversaciones. Usted mencionó el caso de Panamá. Hicimos ofertas en el caso de Panamá a Manuel Noriega en la década de 80, ahí era otro país. Pero más una vez, puede ser que los venezolanos deciden entre ustedes otra fórmula. Y hay que pensarlo bien. Pero también estamos hablando no solamente con Maduro y las personas involucradas en narcoterrorismo, estamos hablando con el pueblo de Venezuela, con ¿Y todos que ellos quieren están un futuro en mejor. contacto con ustedes? ¿Hay algún tipo de conexión entre el oficialismo y ustedes? ¿Hay algún contacto? Siempre hay, siempre hay. En este momento estoy hablando con Ariasa sobre el regreso de venezolanos para Venezuela que están en los Estados Unidos y la salida de norteamericanos de Venezuela para los Estados Unidos. ¿Y Infelizmente, ¿mande? tocaron este punto en particular? En este punto en particular sí hemos discutido. Infelizmente se fijan tanto en Conviasa que no es una opción viable. Debería pensar en opciones comerciales, vuelos a México. En este momento los venezolanos en los Estados Unidos pueden ir a México y de México, si el régimen quiere, pueden abrir vuelos comerciales entre México y Venezuela. De hecho, ayer un avión Conviasa salió para México para buscar venezolanos. Por supuesto, yo quiero que los norteamericanos que quieren salir de Venezuela puedan tomar aviones de Venezuela para México u otros países y de ahí ir para los Estados Unidos. Pero sí, estamos en contacto y como deberíamos estar en contacto. Muchísimas gracias por estos minutos. Se nos ha agotado el tiempo. Es un placer, como siempre, recibirlo aquí. Gaby, un placer. Gracias a todos ustedes. Eran las declaraciones de James Story, quien es el encargado de negocios de la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, dándonos entonces un poco la explicación sobre esta propuesta que han colocado en la mesa el gobierno de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela.